Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con el doctor Mauricio. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Es un honor tenerlo con nosotros. Inicialmente nos gustaría que nos contara un poco sobre usted, a qué se dedica, hace cuánto, cuál es su énfasis. Bueno, súper, les voy a contar un poquito a lo que me dedico como profesionalmente y algunas cosas que hago no profesionalmente, pero bueno, ya hablaremos de esto. Bueno, yo soy médico, estudié en la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, más o menos hace ya muchos años, ya ni me acuerdo, me gradué en el 2004, luego en el 2005 hice el rural, lo hice en Casanare, en Zona Roja. Luego en el 2006 empecé una maestría en fisiología, con énfasis sobre todo en neurofisiología. Así que empecé a entrenarme con algunas cosas de experimentación y pruebas de neurofisiología. Y luego lo terminé como en el 2008 todo, y luego en el 2008 me fui a hacer un doctorado en neurociencias en la Universidad de Salamanca. Estuve allí alrededor de 4 años en España. Salamanca es una ciudad pequeñita que queda como a 2 horas y media, casi 3 horas de Madrid, pero tiene una universidad que de hecho tiene, bueno, la Universidad de Salamanca es una de las universidades más antiguas del mundo y tiene un vínculo muy fuerte con la Universidad del Rosario. Así que yo terminé el doctorado en neurociencias, donde hice sobre todo estudios en electrofisiología, una técnica muy específica que se llama PatchClamp, y registros intracelulares en neuronas, y luego regresé al país como en el año 2012 y entonces me vinculé a la Universidad del Rosario y pues desde entonces ya voy a completar casi, el próximo año completaré 10 años con la universidad desde que terminé el doctorado y nada, y pues he estado como pues trabajando con ustedes en la parte de pregrado, con residentes de neurología, psiquiatría, neurocirugía, tengo estudiantes de doctorado, he trabajado con estudiantes de maestría, colaboro con las especialistas del hospital, también haciendo cosas de investigación, así que eso es más o menos como el recorrido profesional que he hecho, así como a grandes rasgos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Entonces vamos a empezar la entrevista de una manera lineal. Entonces vamos a empezarle a preguntar cosas, por ejemplo, cómo era en el colegio, Uh-huh. hasta cosas ya, digamos, más personales o algunos consejos. Entonces vamos Claro. con esa primera pregunta. ¿Cómo era en el colegio? Bueno, en el colegio yo creo que como casi todos los estudiantes de medicina actualmente éramos los nerdos. Siempre fui muy nerd. Yo creo que esa palabra es como mal utilizada porque el nerd es como que el tipo de gafas que está como ensimismado en el estudio, pues yo no era así. Bueno, un poco sí, pero no tanto como de la imagen del nerdo clásico. Me iba bien en las materias, digamos, siempre ocupaba como los primeros puestos. Yo estudié también en colegio público, se llamaba Colegio Nacional Andrés Bello, que queda en el sur de la ciudad. Así que allá pues nada, estaba con un grupo de amigos del colegio que unos eran súper pilos y otro grupo pues eran como más relajados, pero tenían unos buenos hábitos, por ejemplo, de literatura. Entonces con ellos pues no era tanto de estudiar, salíamos mucho a jugar, bueno, no sé, como fútbol, salíamos a dar vueltas por los centros comerciales, etcétera, ver películas, videojuegos, etcétera. Pero también teníamos un hábito que ellos me inculcaron y que les agradezco mucho a mis amigos del colegio, que fue la lectura. Entonces con ellos nos gustaba leer muchísimo pues literatura en general, eh, así que me parece que era un buen hábito que uno pueda tener como desde muy temprana edad, porque eso como que empieza a generar un hábito, o sea, ya cuando uno empieza a leer de forma habitual y por gusto, no por imposición, digamos que pues uno empieza como a cogerle gusto a la lectura. Y así como le gusta la literatura, pues entonces le empieza a tomar gusto a cualquier tipo de literatura. Entonces a mí me empezó a gustar el asunto de leer absolutamente de policíaca, misterio, etcétera. Entonces me pareció un buen hábito que si uno lo lleva bien, le va a servir absolutamente para cualquier cosa que uno vaya a utilizar. Bueno, ahorita con toda la información que hay, pues, y ahorita que estamos casi todo el tiempo conectados al mundo virtual, pues tenemos que leer mucho. O leemos noticias, o leemos el Facebook, o leemos
y a veces la gente se cansa mucho por leer textos largos, pero en realidad es un buen hábito, porque al final es lo que vamos a hacer cuando estamos estudiando una carrera, sobre todo tan dura como medicina, que los libros son unos libros, unos mamotretos grandísimos, y hay que tener un buen hábito de lectura para sobre todo, más que leer por leer, es como leer para entender. Entonces, si uno tiene un hábito de lectura, de hacer una lectura como crítica de absolutamente cualquier texto que uno tenga, ya tiene como mucho ganado. Entonces, yo en el colegio, pues sí, pues era un ñoño, lo tengo que decir, pero también gracias a mis amigos me salí un poquito de ese estereotipo clásico del nerd del colegio. Sí. Ahora nos gustaría saber por qué razón decidió estudiar medicina y si estando en 11 le pasó alguna otra carrera por la cabeza. Y de hecho yo iba a estudiar, estaba entre medicina, porque igual me iba bien en biología, y mi abuelo también se dedicó como a la, bueno, a la brujería, chamanería y a la medicina. Entonces, porque mi abuelo era como una especie de médico en el pueblo. Eh, entonces siempre lo de la medicina y la ciencia siempre estaba ahí, pero yo también tenía, digamos, como ¿cómo decirlo? Como que me llamaba mucho la atención la cosa del arte. Yo siempre dibujé desde muy también temprana edad, 5 o 6 años, todo el tiempo me la pasaba dibujando, entonces decía como, bueno, puedo estudiar artes, diseño gráfico, no sé. Entonces estaba como con la dualidad, pero finalmente dije como, bueno, voy a intentar medicina, me presenté y pasé a la nacional. Y entonces empecé la carrera de medicina, pero siempre me quedó la cosa como del arte y la cosa como ahí, y luego la retomé muchos años después, retomé mi carrera como en las cosas del arte, pero digamos que siempre fue mi interés hacer algo relacionado con, con ciencia, el cuerpo humano, esas cosas. Perfecto, doctor. Y usted nos comenta que usted estudió en la Universidad Nacional, ¿cierto? Ajá. Entonces, esta es una pregunta que tiene varias preguntas en sí. Entonces, la primera es, ¿qué fue lo mejor y lo más difícil de estudiar, digamos, en una universidad pública? Bueno, digamos que en una universidad pública, digamos que hay como muchas personas creen que en la universidad pública, como que hay un estereotipo sobre la universidad pública, ¿cierto? Así como lo hay en las universidades privadas, siempre se maneja como el estereotipo de que en la universidad pública, que son guerrilleros, que tiran piedra, y no, y luego entonces hacen la contraposición que no, que entonces en la Javeriana no tiran piedra, sino es parquis, y esas cosas. Entonces, ¿no? Eh, y pues esos estereotipos se caen cuando uno ingresa finalmente a la universidad. Entonces en una universidad pública como la nacional, y sobre todo en una carrera tan competitiva como es medicina, pues en realidad uno encuentra gente de todos los estratos sociales, gente que venía de regiones, así como les pasa a ustedes que se encuentran compañeros de ustedes que vienen con alguna beca o vienen alguna cosa de alguna región, no sé, Valledupar, la costa, del sur de Colombia, Putumayo, etcétera. Pues ahí cuando yo entré, habíamos personas de todos lados del país. Entonces había gente que había sido como el mejor ICFES de, no sé, del Atlántico, el mejor ICFES de, no sé, de Santander, el mejor ICFES de no sé qué. Y entonces había gente muy pila. Entonces era un espacio súper competitivo. Pues una competencia ya un poco extrema, porque todo el mundo quería ser el mejor, y pues llegar a competir con personas que eran los mejores en sus departamentos o en sus colegios, y pues llegar y ser uno más, pues a veces hay mucha gente que le daba como muy duro, porque yo decía, oiga, pero yo era el mejor en mi colegio, llego aquí y hay gente más pila que yo. Entonces había gente que se frustraba. Seguramente les ha pasado a ustedes, porque muchos de ustedes seguramente fueron de los más pilos de sus colegios, y pues llegan y se encuentran con otro que era igual de pilo o más pilo que usted. Entonces, y entonces era un ambiente muy competitivo, pero era muy interesante, era muy enriquecedor, y pues ahí hice de los mejores amigos que de toda mi vida, los hice ahí en la universidad, ¿no? Entonces era muy, muy rico estudiar ahí por la variedad de personas. Tenía compañeros que eran estrato 20,
y otros que no tenían, mejor dicho, no tenían casi recursos y les tocaba pedir prestado, algunos tuvieron que aplazar para trabajar y tener algo de dinero para costear incluso lo que era el transporte, la comida o comprarse un libro, etcétera. Había gente que pasaba muchas necesidades y pues eso era muy interesante, ver cómo gente de todas las regiones y de todas las condiciones sociales, y eso es muy interesante, y eso lo nutre a uno como persona, encontrar personas con diferentes backgrounds sociales, políticos, de pensamiento y regionales, ¿sí? Nuevamente se le caen a uno todos los estereotipos porque uno siempre dice, ay, que la gente de la costa, que son perezosos, que no sé qué, y no, súper pilos, brillantes, común y corriente. Entonces era quitarse un poquito esos estereotipos, hace que es como lo importante de verse en un sitio o inmerso en un sitio tan diverso. Y digamos, en ese proceso de admisión que la Universidad Nacional pues pedía antes de la pandemia, ¿no? Que era ese examen, digamos, ¿cómo fue afrontarse ese examen y cómo fue ese proceso de admisión? Sí, pues hubo que estudiar, tuve que estudiar muchísimo. Yo me preparé como en una academia que estaba cerca de la Universidad Nacional, hice como una especie como de curso preparatorio, entonces fue bastante duro lograr pasar, más o menos, yo no me acuerdo cuántas personas se presentan, pero alguien me dijo que estaba entre los 5.000, 8.000 personas las que se presentaban, y más o menos son como en esa época eran como 140 cupos. Yo quedé en el puesto 75, pero en realidad si uno se pone a ver, no eran tantas, bueno, sí eran hartas preguntas, pero en realidad la diferencia podría ser una o dos preguntas lo que marcaba la diferencia en un examen de esos. O sea, podría haber incluso personas más pilas que uno, pero que por alguna cosa de azar o por algún pequeño error cometieron un error en una pregunta, y eso puede hacer que uno salte del puesto 100 al puesto 200 o 300, ¿sí? Entonces esos son los problemas de esos exámenes de admisión, que es un solo examen. Entonces a veces uno se frustra porque dice como, oiga, pero esto, ¿será que sí está midiendo todo lo que yo sé? Y de pronto no, pero digamos no hay otra forma a veces de saber, de demostrar lo que uno sabe, si no es a través de un test de estos. A veces hay gente que no es tan pila como, digamos, intelectualmente, pero son muy buenos resolviendo test. Entonces, de pronto van a tener una ventaja mucho mayor que otra persona que de pronto tiene un conocimiento más integral y de pronto es más inteligente. Entonces, pues esa es mi opinión sobre esos tipos de exámenes, ¿no? Que a veces le ponen a uno una etiqueta como, es que ese tiene un ICFES de, no sé ahorita en cuánto estará el ICFES, como en 500, no sé, ya se me olvidó. Entonces, no, ese tiene 450, tiene que ser un genio, ¿no? Pero de pronto hay alguien también muy pilo que no necesita, pues, no sé, tendría otros intereses además de estudiar biología, química y matemáticas, y de pronto sabe otras cosas que no se lo preguntan en un examen, ¿no? Claro, claro. Ahora nos gustaría saber cómo es su método de estudio, cuál es el que le funcionó en el pregrado y cómo ha cambiado el mismo hasta este momento. Pues yo creo que la clave es estudiar, sobre todo a la hora de estudiar, es porque a uno le gusta y le interesa el tema, ¿sí? Entonces, igual a ustedes les va a pasar que van a ver algunas materias en las que les va a ir mucho mejor porque seguramente el tema les apasiona más. Entonces, de pronto a alguien que le guste, a mí siempre me gustó la cosa del cerebro, el órgano más complejo, sobre todo cuando estaba en fisiología. Entonces, en realidad yo estudiaba fisiología para tratar de entender, no para memorizarme. O sea, yo soy pésimo en memoria, mi método de memoria. Utilicé muchas memotecnias para aprenderme algunas cosas puntuales, porque mi memoria no es muy buena. Entonces, pero en medicina a veces sí se necesita recurrir muchísimo a la memoria. Entonces, ahorita están estos aparatos que le facilitan a uno muchísimo el trabajo, porque de pronto no hay que memorizarse tanto. O en una aplicación, o puede buscar el artículo muy rápidamente en un celular, y pues mucha información de pronto no necesita ser memorizada, pero sí hay que entender algunos conceptos claves. Entonces yo creo que ahí está como lo fundamental.
es leer, pero para tratar de entender un proceso. Cuando uno lo entiende, lo más seguro es que no se le vaya a olvidar, que muchas cosas que yo me aprendí, no que memoricé, sino que aprendí, por ejemplo, en fisiología, luego cuando me enfrentaba, no sé, a un paciente, que yo alguna vez hice turnos de noche, pues mientras hacía la maestría, hice algunos turnos de noche en una unidad de cuidado intermedio y en hospitalización, y a veces para resolver un caso complejo en una cuasi UCI, pues a veces uno tenía que recurrir a la fisiología y recordar como algunos parámetros para decir, oiga, ok, voy a subirle un poco a la dopamina, voy a bajarle a la noradrenalina, cosas de ese estilo, pues para poder resolver. Entonces en realidad yo lo que hacía era tratar de más bien de entender muy bien, hacía como esquemas, sobre todo en procesos como muy complejos. Entonces decía como, ok, entonces la guanil ciclasa activa el GMP cíclico, el GMP cíclico activa la proteína quinasa C y la proteína quinasa C fosforila tal cosa, y si fosforila esto tal, entonces era como tratar no de memorizar tanto los detalles, sino entender el proceso final, que era como, ok, si fosforilo esta proteína, entonces va a ocurrir esto, esto y esto, y por eso este medicamento que bloquea este proceso específico va a servir para esta y esta otra patología. Entonces la idea es que uno no memoriza, sino que, memoriza, pero lo importante es como entender el proceso. Y cuando entiende el proceso, pues el proceso le va a servir para entender la fisiopatología de la enfermedad, le va a servir para entender los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que le van a servir para esa enfermedad, y le va a ayudar para cuando se encuentre con un paciente con un cuadro clínico que de pronto no le parece como tal cual en el libro, pero usted sabiendo algunas bases va a poder resolverlo. Entonces para eso uno tiene que estudiar, digamos, entendiendo los procesos, haciendo muchísimos esquemas. Digamos, a veces era muy difícil que alguien le prestara los apuntes a uno porque uno tiene un proceso cognitivo diferente al compañero, a otro compañero que también está estudiando el mismo tema. Entonces uno tiene, ojalá uno pueda hacer sus propios esquemas de cómo funcionan algunos procesos fisiológicos, fisiopatológicos, mecanismos de acción de fármacos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que uno, si está estudiando y entiende, hace los resúmenes y estudia muchísimas veces, porque en realidad yo creo que a veces tenía compañeros que eran ya genios que con una sola lectura se aprendían todo, pero yo creo que la gran mayoría de nosotros necesitamos estudiar varias veces el mismo tema. Entonces, si estudió electrocardiograma, no sé, en los primeros semestres, lo más seguro es que cuando esté rotando en medicina interna tenga que tomar nuevamente un libro de electrocardiograma y repasar algunas cosas, ¿sí? Entonces, estar repasando es fundamental. Entonces, creo que alguna vez les dije en clase, la repetición es la base de la memorización. Entonces, si uno estudia antes de clase, luego ve la clase y solo anota las cosas que no estaba tan claro en el texto, lo más seguro es que no tenga que repasar tanto la próxima vez. O sea, como que ahorra tiempo en realidad. O sea, más que quemar tiempo, en realidad está ahorrando tiempo. Entonces, leer antes de clase me parece también una cosa muy buena. Hacer anotaciones únicamente de algunas cosas que sean fundamentales y luego leer el texto que más le guste, tratando de entender y tratando de integrar. Lograr integrar es también un proceso que toma tiempo, porque digamos que uno puede leer muchísima información, pero lograr integrar esa información es un proceso que se va haciendo también con el tiempo, sobre todo con la integración desde el punto de vista clínico. La primera pregunta es, ¿qué lo llevó a ser docente? Bueno, a mí, digamos que cuando empecé a hacer la maestría, digamos que la maestría era como un proceso intermedio porque en ese momento no sabía si me iba a dedicar a la parte clínica o a la parte de investigación y docencia. En su momento decía como, bueno, no sé, digamos que cuando terminé el rural no me gustó tanto la parte clínica porque fue muy demandante, fue muy exigente en el sitio, pues en zona roja uno termina un poco quemado. Y entonces dije como, hijo de pucha, no, la parte clínica no me gustó tanto y es muy duro. Y entonces dije, no, voy a empezar con una maestría para más o menos decantar a ver qué hago a futuro. Entonces, claro, cuando empecé la maestría, dentro del programa de la maestría, pues nos enseñaban algunas cosas de pedagogía, etcétera. Y entonces
me gustó, digamos, como que si yo lograba entender algún mecanismo y lograba explicárselo a alguien más, finalmente yo terminaba aprendiendo mucho más. O sea, el que explica aprende doble, porque para explicar algo lo tienes que entender muy bien, ponerlo en palabras muy sencillas, y eso creo que tuve cierta facilidad para hacerlo. Entonces, siempre eso me gustó y entonces me empezó a gustar mucho la parte de docencia. Entonces, digamos que cuando estaba haciendo la maestría, me dieron como unos cursos con enfermería. Entonces en la enfermería empecé a hacer mi carrera más como docente, y entonces me gustó, me parecía muy chévere, porque además hay que estudiar mucho, preparar una clase. Ustedes ven que nosotros damos, no sé, una clase de 1 hora o 2 horas. En realidad hacer una clase de 1 hora requiere muchísima preparación. Bueno, cuando ustedes están haciendo, imagino que cuando van a exponer con sus compañeros se dan cuenta de eso, de que así sea una presentación de 30, 40 minutos, la cantidad de información que toca leer, resumir, escoger las mejores imágenes, etcétera, buscar un orden lógico para hacer la presentación, eso requiere muchísimo tiempo, hay que estudiar muchísimo y pues digamos que ahí empezó como mis pinitos en docencia. ¿Considera usted que tiene alguna estrategia a la hora de enseñar? Bueno, así como les estaba diciendo que para estudiar en general hay que entender, lo mismo para dar una clase o explicar un concepto, uno tiene que entender muy bien el concepto. A mí en algunas de las clases me gusta mostrar algunos aspectos históricos, ya no lo estoy haciendo tanto por cuestiones de tiempo, pero también me parece muy bueno ver algunos conceptos históricos de dónde viene la palabra, la etimología, quién lo estudió primero. Eso le ayuda como a ponerlo como en un marco de referencia, para luego entonces ahí sí mostrar conceptos como muy básicos. Hay alguien que me decía como que cuando empezó en docencia decía, antes yo enseñaba hasta que lo que no sabía. Luego cuando fui avanzando en docencia enseñaba lo que sabía. Luego, ya cuando tuve mucha más experiencia, no enseñaba todo lo que sabía, pero lo poco que enseñaba, lo enseñaba bien. Entonces, en realidad, no se trata de dar mares de información, mucha información, muchísimo texto en cada diapositiva y tratar de abordar todo el tema, sino mostrar cuáles son los conceptos claves y fundamentales que uno debería saber. Entonces, uno tiene que haber leído muchísimo para identificar, ok, de este problema, de este tema en particular, ¿qué es lo que un estudiante de medicina debe saber o un estudiante de psicología? Un estudiante, ¿qué es lo que debe saber? No, pues a veces de un tema súper complejo, de pronto son 5 cosas. Son 5 cosas las que tiene que saber. Entonces, uno tiene que dedicarse a esas pequeñas 5 cosas en esa hora que tiene o en esas 2 horas que tiene de clase. De pronto no necesita explicar las 20 cosas, ni los detalles minuciosos, porque los detalles minuciosos lo pueden encontrar en un libro o en un artículo. Simplemente como dar las 5 cosas más grandes que usted considera fundamentales y hacer énfasis precisamente en esas 5 cosas fundamentales. Como les digo, no enseñar todo lo que sé en 1 hora, porque es imposible, pero lo poco que sé, que lo puedan entender bien y lo puedan apropiar bien. Doctor, ¿y cuál es la mejor parte y la parte más difícil de ser maestro? Digamos, la mejor parte, como les digo, es poder compartir el conocimiento. Igual también es una cosa que está en el juramento hipocrático que ustedes van a tener que hacer cuando se gradúen. Y es que ustedes, así no se dediquen a la docencia, ustedes van a ser maestros. ¿Maestros con quién? Con sus pacientes, con los familiares de sus pacientes. O sea, cuando así ustedes estén trabajando, no sé, como intensivistas en una unidad de cuidado intensivo, ustedes van a tener que salir y explicarle con palabras muy sencillas a los familiares de ese paciente que está en un estado crítico, ese tipo de cosas en un lenguaje muy sencillo, ¿sí? Porque a veces me pasa muy seguido que muchos familiares o
me llaman como, ay, no, es que el doctor me dijo esto y esto, pero yo no le entendí, no sé qué es. A veces es porque no hay una buena comunicación o esa persona no sabe expresar muy bien lo que está pasando. Así que ustedes como médicos van a tener que ser educadores. Lo mismo en la parte de promoción y prevención. Ustedes van a tener que hacer recomendaciones de ejercicio, dietarias, explicar cómo tomar los medicamentos. Entonces ustedes van a tener que ser educadores de sus propios pacientes. Eso por un lado. Por el otro lado, ustedes van a tener que también enseñarle a sus colegas, ¿sí? En la medida que ustedes vayan avanzando, no hay ningún médico que se las sepa todas. Yo no conozco el primero. Y en realidad uno, así sea el más subespecializado, va a necesitar, sobre todo en pacientes complejos, va a necesitar un equipo interdisciplinario para manejarlo, ¿sí? Entonces usted va a tener que hablar con sus colegas y usted seguramente va a tener residentes, va a tener estudiantes de pregrado y les va a tener que enseñar, o va a de pronto tener un médico de urgencias que le está remitiendo a algún paciente y entonces usted le va a decir, oiga, mire, este paciente sabe qué puede hacer en urgencias, ¿por qué no lo maneja así, así, así? Solo si se le complica luego de dar este manejo, pues me lo envía a mí para no congestionar el servicio. Entonces, ustedes van a tener que educar también a sus colegas. También es parte fundamental del quehacer médico estar actualizándose. Entonces, ustedes van a asistir a congresos para estarse actualizando de lo último que hay en la especialidad que ustedes escojan o en el área de su interés, pero eventualmente ustedes van a ser conferencistas de esos congresos. O sea, si usted se vuelve un experto en cardiología intervencionista, en hemodinamia, pues seguramente usted va a ir a un congreso de los cardiólogos hemodinamistas, y si usted es pilo y está publicando, está investigando, etcétera, seguramente va a dar una conferencia sobre su experiencia con sus pacientes, un nuevo método que esté desarrollando, y pues va a tener que explicárselo a sus colegas. Entonces eso es también ser educador. Entonces ustedes, o sea, el rol del docente no es solo en una aula de clase dictando una materia, sino que ustedes van a ser educadores. Ya como médicos van a tener que ser maestros de sus propios colegas, maestros de sus alumnos, maestros de sus internos residentes cuando los tengan, maestros de sus pacientes y maestros de los familiares de sus pacientes. Gracias, doctor. Ahora, ¿hay alguna experiencia chévere, chistosa o representativa que le haya ocurrido dando clase y que le gustaría compartir? A ver, señor, a ver, ¿qué puede ser? Bueno, hace unos años, bueno, cuando yo empecé en docencia, cuando empecé en docencia yo dictaba antes fisiología. Pues mientras estaba haciendo la maestría en fisiología, yo empecé a dictar algunos laboratorios de fisiología en la Universidad del Rosario. Bueno, estaba reventado porque también dictaba en la Nacional, hacía turnos de noche en un hospital y iba con usted, y aparte de eso tenía que hacer los experimentos de la maestría. Estaba reventado, pero en ese momento estaba joven y casi no dormía y estaba bien. Ahorita medio me trasnocho y ya estoy vuelto nada, un mes completo. Entonces, cuando estaba joven podía hacer muchas cosas, y en una de esas prácticas, en una práctica de parcial de orina, y entonces pues estábamos mostrándoles cómo analizar un parcial de orina, pues lo que se veía en el microscopio. Y entonces un estudiante me llamó un día como, ay doctor, es que veo una cosa que se está moviendo, ¿qué será? Pues eran muestras de orinas de ustedes mismos que se analizaban ahí con el microscopio. Y entonces yo dije, ay, ve, a ver qué voy a ver. Cuando miro, pues era un espermatozoide. Entonces, pues ¿y de quién es la muestra? Ay, no, es de fulanito, es de Juan, no sé qué, y todo. Ay, no, man, ¿qué fue lo que hizo Juan? Porque hay un espermatozoide ahí. Yo, ya, calma. Bueno, hubo un escándalo, al pobre se la montaron. O sea, ese pobre no tuvo vida después de que le encontraron un espermatozoide, porque todos querían ver el espermatozoide de él ahí dando vueltas en el examen de orina. Sí, todavía me acuerdo de él. No voy a decir el nombre porque luego fijo se lo encuentran. Ahorita ya debe ser residente de algo, fijo de urología. Entonces,
Entonces mejor no digo el nombre, pero yo sé que si él ve esta entrevista se va a acordar el día que encontramos que todo el salón vio su espermatozoide dando vueltas en el examen de orina. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Y hay algún profesor que admire de la universidad? Y de la universidad miro muchísimos, pero yo quiero resaltar el nombre de Carlos Moreno. Carlos Moreno es un profesor que seguramente ustedes no lo conocen, pero el profesor Carlos Moreno fue básicamente el profesor de todos mis profesores en la Nacional y de muchos de sus profesores de la Universidad del Rosario. El doctor Carlos Moreno también fue como una persona que yo admiré mucho por su nivel de conocimiento y porque era una excelente persona. Y también tenía un sentido del humor increíble. Entonces, cuando yo llegué al doctorado, yo no lo conocía muy bien a él, ni a todo el grupo de neurociencias de la universidad, a la doctora Talero, al doctor Vélez. Sí, pues nos habíamos visto así como de lejitos y eso, habíamos compartido de pronto un poco, pero profesionalmente no. Entonces, cuando yo regresé al doctorado, pues yo decía, no, a ver, acabo de hacer un doctorado en neurociencia en el exterior, bla, 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 acabo de publicar en revistas internacionales, no, mejor dicho, estaba flotando. Y entonces, claro, cuando llegué, pues el doctor Moreno con su humildad me dijo, ay, entonces puedes dar la clase de potencial de acción, no sé qué. Yo, sí, sí, claro, doctor, no sé qué. Ay, no se te olvide hablar desde el segmento inicial y no sé qué. Yo, al segmento inicial, y yo, pues, madre, ¿qué es esa vaina? Ay, madre, ¿cómo así segmento inicial? ¿No será la zona de gatillo? Bueno, me puse a revisar toda la cosa. Entonces dije, no, sí, doctor, sí, ya el segmento inicial ya ha estudiado, todo súper bien, no sé qué. Y entonces, hablando de muchas cosas, me di cuenta que él tenía un conocimiento muy, muy, muy amplio de la neurociencia, no solo desde la parte molecular, así el receptor, el canal, y estaba súper actualizado, sino también vi que había escrito muchísimos libros sobre la genealogía de la mente humana, o sea, temas ya un poco más amplios que incluso rondaban como como entre la filosofía, la epistemología de la ciencia, ¿sí? Es decir, que tenía un conocimiento global sobre el cerebro, el comportamiento humano, etcétera. Entonces yo decía, oiga, yo tanto que estudié y al final esta persona tan sencilla, tan humilde, era una persona que tenía muchísimo conocimiento y que había formado a muchísimos neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras de aquí de la Universidad del Rosario. Y era una persona completamente humilde que nunca se jactó de ese conocimiento, ¿sí? Él era una persona que todos los años estaba publicando y era una persona completamente humilde, sencilla y muy amplia, porque cualquier persona que quisiera hablar con él, él se sentaba, le explicaba, ¿sí? Entonces, total admiración para el doctor Carlos Moreno. Además, él promovió muchísimos médicos y científicos que luego terminaron haciendo neurociencias en el exterior. De hecho, él era amigo personal también de Germán Moreno, que Germán Moreno es empezó haciendo neurociencias con Rodolfo Ginás allá en Nueva York y luego se pasó a la neurología, ahora hace las dos cosas, hace neurociencias y neurología al mismo tiempo, es como el heredero de Ginás, era amigo personal del doctor Moreno, Alexander Carvajal, que estuvo ahí en el Johns Hopkins, les puedo nombrar Alfredo Ardila de la Universidad de la Florida, muchísimas personas trabajaron con el doctor Moreno y él hizo muchísimos convenios para que los estudiantes del Rosario también fueran al exterior a hacer rotaciones, etcétera. Entonces fue una persona que le aportó muchísimo a la universidad y sobre todo, como les decía, una persona totalmente humilde, sencilla y muy buena persona. Así que también falleció lamentablemente hace poco. Se le hizo un homenaje al doctor Moreno y se le hicieron varios homenajes, pero quería ojalá puedan buscar los artículos. Ustedes buscan Carlos Moreno Benavides, van a ver muchísimos trabajos que él publicó en revistas muy buenas internacionales y pues ojalá que no olviden esos grandes personajes que le han aportado muchísimo a la universidad. Qué bonita esa historia, doctor. Muchas gracias. Ahora nos gustaría saber cómo ha sido su experiencia con la investigación y si podría hablarnos un poco de sus trabajos investigativos. Sí, pues yo, a ver, es en la memoria.
sobre todo los efectos del estrés en la memoria tienen que ver con dos sistemas de neurotransmisión que en su momento estaban muy estudiados, que eran los corticoides y las catecolaminas. Pero entonces, precisamente de mi experiencia en el rural, me llamaba muchísimo la atención que muchos pacientes que llegaban con heridas cortopunzantes, etcétera, o baleados, pues no se quejaban de dolor. Yo decía, pero esto es raro, porque este paciente que acaban de acuchillar por todo lado, dice, bueno, ¿le duele algo? No, doctora. Estaban ahí como agitados y cuando miraba la espalda, pues había un cuchillo. Yo decía, ve, pero este tipo no sintió el cuchillo, ¿qué? Entonces me llamó la atención, entonces me puse a estudiar en su momento un fenómeno que se llamaba analgesia inducida por estrés. Entonces yo decía, pero ¿esto cómo es esta vaina? Entonces el estrés induce que uno no sienta dolor en el momento de máximo estrés y efectivamente eso ocurre. Me puse a revisar un poco el mecanismo y era porque uno libera beta-endorfinas en condiciones de estrés agudo. Y eso explica que en condiciones de estrés, pues uno tiene muchos niveles de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, el corazón se acelera, la pupila se dilata, se liberan corticoides y entonces aumenta el catabolismo, las fuentes de energía, pero entonces se activa el sistema opioide endógeno, entonces se liberan beta-endorfinas. Entonces yo dije, oiga, eso está interesante ese fenómeno. Y entonces me diseñamos con Alejandro Múnera, que él es psiquiatra y neurocientífico. Él es también egresado del Rosario, pero hizo el doctorado y el postdoc en España también y regresó a la Nacional en la época en que yo estaba haciendo la maestría. Y entonces dijimos, oiga, a mí me interesa esto del estrés y cómo el sistema opioide más bien puede impactar no solo la parte de analgesia, sino los efectos cognitivos, de pronto la memoria. Entonces diseñamos un experimento, lo hicimos en ratas de laboratorio. Entonces las sometimos a estrés, les administramos un antagonista de receptores opiáceos y vimos que era si se lograba revertir parte de los efectos del estrés sobre la memoria. Y efectivamente lo logramos revertir. Y pues el trabajo fue muy bueno, se publicó en la revista Neurobiology of Learning and Memory, que es una revista de referencia en el área de neurobiología, y entonces ahí empezó como un interés particular por el estudio de la memoria y de las estructuras y los sistemas encargados de la memorización. Entonces luego cuando estaba terminando ya la maestría decía como, oiga, ya tengo que hacer algo, o hago una especialidad clínica o hago el doctorado, bueno, ¿qué voy a hacer? Y entonces finalmente decidí hacer el doctorado y entonces dijo, oiga, tengo unos amigos en España que hacen estudios de electrofisiología y hay una estructura muy interesante encargada de la memoria que es el hipocampo. Entonces me contacté con ellos, me gané una beca, también tuve el apoyo de la Universidad del Rosario y entonces me fui para España a hacer el doctorado. Y ahí empezamos a hacer una serie de estudios del hipocampo. Entonces empezamos a registrar eléctricamente la actividad neuronal de unas neuronas del hipocampo, unas neuronas piramidales de una región que se llama la región CA3, y entonces empezamos a utilizar un modelo que era muy utilizado en su época para entender la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa más común, cuya gran parte de la fisiopatología se debe a un péptido, que es el péptido beta-amiloide. Entonces empezamos a administrar el péptido beta-amiloide y ver qué era lo que estaba pasando eléctricamente con esas neuronas. Casi todos los estudios estaban muy enfocados a lo que era acetilcolina, glutamato, por los medicamentos que se le dan a estos pacientes actualmente, que son antagonistas de receptores NMDA, inhibidores de la acetilcolina esterasa, etc. Dije, ok, tenemos que darle un enfoque porque todo el mundo está estudiando la parte excitatoria, vámonos por la parte inhibitoria. Entonces empezamos a estudiar la parte inhibitoria de ese circuito por efecto del beta-amiloide. Entonces encontramos que había un canal que estaba muy afectado, que es un canal que se llama GIR, que es la sigla como de canal de potasio rectificador de entrada. Bueno, eso es un nombre larguísimo de la sigla GIR. Entonces de ahí empezó la historia de esos canales. Entonces luego empezamos a hacer muchos estudios con respecto a esos canales y pues entonces esa ha sido como una de las líneas fuertes de investigación, principalmente la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y los efectos del estrés sobre la memoria y cómo el estrés se relaciona, puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de algunas de estas enfermedades neurodegenerativas. Acabamos de publicar ahorita en diciembre un artículo en la revista Neural Plasticity. Precisamente esos experimentos los hicimos aquí en Colombia
precisamente viendo cómo cambia la actividad oscilatoria por efecto del beta amiloide. Ese trabajo lo hizo principalmente mi estudiante de doctorado, que es ingeniera, porque digamos el análisis matemático que requería entender la actividad oscilatoria del cerebro requería alguien experto en programación. Entonces mi estudiante de doctorado fue la persona encargada de hacer unos scripts en MATLAB, etcétera, para analizar las ondas cerebrales de los animales de laboratorio a los que les inyectábamos los péptidos y los fármacos y toda la cosa. Y entonces, pues bueno, ya tuvimos un primer resultado y es un trabajo hecho aquí desde Colombia, lo hicimos completamente nosotros. Entonces, es muy bueno porque se muestra que de aquí desde Colombia, con muy pocas cosas, o sea, no tenemos toda la tecnología que hay afuera, pero con muy pocas cosas, pero con muy buenas preguntas de investigación, podemos resolver grandes preguntas. Entonces estamos haciendo más experimentos, estamos trabajando muchísimo para hacer ciencia de alto nivel. Doctor, digamos, ¿cómo fue ese proceso para ingresar a la Universidad de Salamanca y qué le recomendaría a las personas que quieren hacer esto? Sí, bueno, voy a contarles una cosa. Cuando yo estaba terminando la maestría, no sabía si iba a ser, yo sabía que tenía que estudiar el cerebro. Entonces no, estaba como en la dualidad, decía, ok, o hago una especialidad clínica, que en ese caso podría ser o psiquiatría o neurología. Entonces en su momento estaba como, bueno, hago clínica, hago investigación. Pero entonces luego hablando con los residentes de neurología, yo decía, oiga, es que yo lo que quiero hacer es entender cómo funciona el cerebro. Entonces ellos me decían, mire, es que en una especialidad usted va a entender es cómo se enferma el cerebro. El énfasis no va a ser entender cómo funciona el cerebro, sino el énfasis va a ser, bueno, ¿qué pasa cuando hay una epilepsia? ¿Qué pasa cuando hay un accidente cerebrovascular? ¿Cómo diagnosticarlo? ¿Cómo tratarlo? Entonces decían, es que eso no es lo que yo quiero estudiar. Entonces dijo, no, es mejor entonces que en ese caso haga un doctorado. Entonces yo dije, bueno, entonces hay otras vías con las cuales uno puede, digamos, de alguna forma especializarse. Entonces uno puede hacer una especialización médico-quirúrgica, si es que quiere trabajar en el hospital, ver pacientes, o puede hacer otra cosa, que es hacer investigación, ¿cierto? Entonces de pronto ahí tienen que hacer es una maestría y un doctorado. O de pronto quiere hacer las dos, entonces ahí el proceso es más largo porque eventualmente tendría que hacer una especialización, de pronto un fellow, de pronto una maestría que lo complemente, etcétera, o sea que sería un proceso un poco más largo. Y también hay otra vía que es hacer cosas más de tipo administrativo, de pronto hacer salud pública, gerencia en salud, auditoría, etcétera. Digamos que como que hay tres ramas en las cuales uno puede irse, como me voy a lo clínico, me voy a la ciencia e investigación o me voy a la parte administrativa. También en cualquiera de las tres de pronto o puede terminar trabajando en un hospital o puede terminar trabajando en un laboratorio en una universidad como docente o puede irse a la industria farmacéutica también. En cualquiera de los tres, de pronto un poquito más fácil desde lo clínico investigativo, es más fácil de pronto pasar al sector farmacéutico, que también es otro campo que se estudia mucho. Entonces en su momento cuando estaba con la dualidad dije bueno, entonces me presenté, cuando estaba como en primer año de maestría, me presenté a las becas para hacer el doctorado allá en España y hice varias solicitudes también en otras universidades. Digamos que alcanzar el cupo no era tan difícil, sino que era la beca, porque digamos irse al exterior sin una beca es muy caro, es muy difícil. Entonces hice aplicaciones a beca y nada. Luego el segundo año volví a aplicar, nada. A los 2 años y medio apliqué, nada. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no me puedo quedar aplicando toda la vida. Entonces, bueno, me presenté a neurología, pasé el examen. Y ese justo cuando me dieron el resultado del examen de neurología que había pasado, un mes llegó la carta de la Universidad de Salamanca diciendo que me había ganado una beca, que era la beca Santander. Entonces me gané la beca Santander, luego en su momento me llamó el doctor Leonardo Palacios, que en esa época era el decano de la Escuela de Medicina. Entonces me dijo, oye, ¿qué vas a hacer neurociencias? Pues la universidad quiere apoyarte, entonces también por parte de la Universidad del Rosario tuve otro apoyo económico. Luego me presenté a otra beca que se llama la AUIP, que también me la gané, entonces tenía mucha financiación finalmente para poder hacer
doctorado sin una financiación, sin una beca, pues era básicamente imposible. Luego, estando allá durante el doctorado, también me hicieron un contrato como profesional de clase 1 y bueno, empiezan a salir como una serie de oportunidades. Creo que lo importante es como arrancar, irse y luego estando allá es más fácil obtener financiación. Muchos de mis amigos, digamos, de compañeros de carrera, la gran mayoría se fueron, una gran parte por lo menos de mi grupo de amigos se fueron a Estados Unidos a especializarse. Entonces estuvieron como 1 año, casi 2 años preparando los exámenes. Luego se fueron luego hicieron las entrevistas y terminaron especializándose allá en Estados Unidos. Otros lo que han hecho es irse de postdoc o como research assistant a Estados Unidos. Están un tiempo mejorando su inglés, haciendo investigación y publicaciones, porque eso es importante para cualquier posgrado que vayan a hacer. Las publicaciones es fundamental. Y entonces logran las publicaciones, conocen a la gente y luego de ahí pues pueden hacer el salto a hacer la especialidad. Es clave como estar inmerso en el sitio donde uno se vaya a ir. Entonces es clave como tener comunicación con esas personas clave. Independientemente del posgrado que vayan a hacer, siempre es bueno enviar un mail, o sea, si va a hacer una rotación, o sea, si va a especializarse, es bueno contactar con algún jefe del departamento para hacer una rotación. Si va a hacer un doctorado, contactar con algunos jefes de laboratorio en líneas de investigación que le interesan, ese tipo de cosas. Y becas, pues becas hay muchísimas, hay que buscarlas. En Europa siempre les recomiendo a mis estudiantes las de Erasmus Mundus. Erasmus Mundus tiene becas, AUIP, los bancos, las mismas universidades tienen sus programas de becas. Simplemente es buscar y seleccionar el país que a uno le interesa. Eso es clave, como también el estilo de vida que uno quiere tener. Porque una cosa es decir, ok, me voy a especializar, pero bueno, ¿qué país? Es que el mundo es muy grande. Una cosa es querer especializarse en Brasil, otra cosa es especializarse en Francia, en Alemania. O sea, por lo menos si se va a ir a Francia, Alemania, pues el conocimiento del lenguaje tiene que ser casi que perfecto, pues no perfecto, pero tiene que saber muy bien el idioma, que esa es como una de las limitantes. Hacer rotaciones, de pronto en el internado también es una buena opción, ya que ustedes pueden hacer eventualmente una parte de su internado, de pronto hacerlo en el exterior también sería bueno, o en el año de profundización, buscar el área que les gusta mucho. Digamos que eso es algo que se valora mucho a la hora de hacer un posgrado, y es haber mostrado interés a lo largo de la carrera, tomando electivas, participando en los grupos de investigación, haber publicado. Eso le da un plus a la hora de encontrar el posgrado que ustedes quieran, ya sea en una especialización médico-quirúrgica en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, que ustedes hayan demostrado que efectivamente sí estaban muy involucrados desde su pregrado en esa área de interés. Eso va a ser muy bueno, y lo mismo aplica para doctorados, maestrías, etcétera, fellows, etcétera. Es demostrar interés en el área y sobre todo identificar lo que más les gusta. Yo creo que lo fundamental es identificar lo que más les gusta, y es un proceso que a veces toma tiempo. A veces dicen, no, pero es que a mí me gusta todo, doctor. Ya he tenido algunos exalumnos míos que, no, voy a ser neurocientífico, no sé qué, bla, bla, pero después de haber rotado en el hospital dicen, ay, no, doctor, a mí me gustó más como la parte clínica, ahora quiero ser neurocirujano. Ah, no, doctor, yo ya roté por eso, ahora quiero ser psiquiatra, no sé qué. Entonces, a veces la opinión va variando según nuestra propia experiencia. Entonces, ustedes hasta que no terminen, pues de pronto no van a saber. Hay otros que ya en cuarto, quinto semestre dicen, no, es que yo quiero hacer esto y punto. Tenía un compañero en la universidad que desde primer semestre decía, no, es que yo quiero ser ortopedista. Y entonces, pero ya desde tan temprano, sí, no, es que yo quiero ser ortopedista. Entonces ese sí, lo que era los articulaciones, huesos, así que se lo estudió y me pucha. La otra rotaciones pues más o menos bien, pero él ya tenía muy claro desde primer semestre ortopedia. Y entonces hizo rotaciones de ortopedia, electiva en ortopedia, internado especial en ortopedia. Pues tan pronto terminó el rural y pasó de una ortopedia, obviamente, porque ya conocía a todos los directores, ya había hecho muchas rotaciones en los hospitales, así que
Eso es fundamental también, como demostrar interés. O sea, si a uno le gusta algo, pues le va a dedicar tiempo a eso, es lo más lógico, ¿no? Y el director de un programa de posgrado en cualquier sitio, lo primero que va a ver es su hoja de vida y decir, oiga, ¿a usted sí le gustaba de verdad, no sé, la neurocirugía? ¿O fue a último momento que le dio, después de 4 años de haberse graduado, ahora le dio por ser neurocirujano? Pues como que de pronto no va a tener mucho chance. Pero esa persona que sí mostró interés, al menos desde el internado, como, oiga, es que esta persona pidió rotaciones especiales en esta área, es que esta persona se metió en el grupo de investigación de esta área, es que esta persona ha publicado en esta área. Mostrar el interés siempre va a ser lo fundamental a la hora de hacer cualquier posgrado y a lo que se vayan a dedicar. Siempre amor, dedicación, pasión y pues hacer lo que a uno le gusta al final. Finalmente el que hace lo que le gusta, gana 2 veces, gana el doble. El que trabaja en lo que le gusta, gana el doble. Correcto. Entramos en la parte personal y nos gustaría saber qué es un buen médico para usted. Bueno, un médico, yo creo que les han dicho muchísimos de sus profesores, es una buena persona, sobre todo una persona empática. Y empatía significa ponerse en los zapatos de la otra persona, entender el sufrimiento que tiene esa persona, no ser indolente frente al sufrimiento humano. Y eso es una cosa que hay que trabajarla porque no es fácil. O sea, si usted está, no sé, viendo una consulta cada 15, cada 20 minutos, tiene 50 interconsultas, pues a veces se nos olvida ser empáticos y se vuelven máquinas, nos volvemos robots de formular y llenar órdenes médicas en el computador y a veces se pierde esa parte humana. Entonces, si esa persona no tiene la vocación, no va a ser un buen médico, porque yo creo que también muchos de sus profesores se lo han dicho. El 80% de los diagnósticos se basa en la historia clínica. Y hacer una buena historia clínica requiere comunicación y un buen interrogatorio. Y lograr un interrogatorio bueno requiere ser empático y entrar en confianza con el paciente. ¿Para qué? Para que le diga absolutamente toda la información que usted necesita. Toda la información de sus antecedentes, de la enfermedad actual, de cuándo le empezó, de los factores de riesgo, de los medicamentos que toma. Absolutamente todo usted lo necesita saber para tener una buena historia clínica. Y con esa historia clínica usted tiene el 80% del diagnóstico del paciente. Ya las otras, los paraclínicos, etcétera, que la tomografía, que la resonancia, que el examen genético, bla, bla, eso ya es para confirmar su sospecha, pero lo primero es tener una buena comunicación. Lo segundo es que tiene que gustarle lo que este oficio le tiene que gustar estudiar medicina. Hay veces uno ve médicos que se nota que o estudiaron por presión o pensaron que se iban a volver multimillonarios o lo hicieron por prestigio, qué sé yo, por cualquier razón, menos porque les gustaba. Entonces son médicos que tratan mal a sus pacientes, son médicos que no estudian, no se actualizan y son médicos que no hacen buenos diagnósticos ni dan buenos tratamientos al final. Entonces, que le guste a uno lo que hace que uno lo estudie, lo profundice, no le dé pereza coger el último artículo que salió, no sé, del JNS6, de las guías de la AJA, lo que sea que usted se vaya a dedicar, no le va a dar pereza coger la guía si tenga 60 páginas porque le gusta. O sea, usted va a coger el libro, va a coger la guía de manejo y va a decir, oiga, ¿qué es lo último que hay? Oiga, esto está chévere, qué interesante, ay, jue madre, no sé qué. Entonces, eso es fundamental. Y también trabajo en equipo. Hoy en día ese super médico de hace unos años que nos vendían estilo Doctor House, que sabe absolutamente de todo, que es cardiólogo, nefrólogo, neurocirujano, como los de Grey's Anatomy, que uno lo ve haciendo una laparotomía y luego al rato una neurocirugía y en ese momento, pues, ¿cómo así? ¿O este es cirujano general o este es neurocirujano? Esto como que no me cuadra. Entonces, ese súper especialista, no, digamos que ahorita, por la gran cantidad de conocimiento, usted va a tener, lo más seguro es que vaya a tener que trabajar con diferentes profesionales de la salud.
va a tener que trabajar con un dolor de espalda, una enfermedad súper prevalente, incapacitante y uno de los motivos de consulta más común. Le llegó ese paciente, digamos que como rural. Entonces usted dice, ok, bueno, lo voy a examinar, voy a manejarlo, el manejo inicial no funcionó bien. Ok, bueno, será un problema, no sé, como óseo, de pronto entonces lo manda a un ortopedista que trabaje la parte ósea y diga, ok, no es la parte ósea. Ok, entonces a un neurocirujano a ver si es un componente neuropático. No, entonces ahora hagámosle fisioterapia. No, ahora donde un psiquiatra porque lleva dolor más de 6 meses, está deprimido, ansioso, no puede dormir, etcétera. No, pero entonces ahora no puede trabajar y entonces ahora qué va a hacer, entonces con la terapeuta ocupacional, las medidas de ergonomía, entonces va a tener que hablar con la enfermera, es decir, usted al final va a tener que hablar con muchísimos profesionales al mismo tiempo, va a tener que trabajar en grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, ¿sí? Entonces, el colegaje es fundamental a la hora de trabajar en grupo. Entonces, ustedes tienen que aprender a trabajar en grupo porque ustedes no van a hacer nada trabajando solos. Es imposible. Ustedes ven hace un momento con esto del COVID que no sé, que un paciente que está en cuidado intensivo es un paciente que lo maneja un equipo. Eso no es colocar máquinas, ventiladores y bombas de infusión y oxígeno y una bala y un respirador y ya se acabó el asunto, no. Necesita un intensivista, eventualmente un infectólogo, un internista, necesita una enfermera especializada en UCI, unas auxiliares que le ayuden a canalizar. Créanme que hasta la cosa más simple como canalizar, uno cree que la puede hacer bien y seguramente un auxiliar de enfermería lo hace mejor que cualquier médico, estoy seguro de eso. Va a necesitar la fisioterapeuta, un terapeuta respiratorio, es decir, va al final necesitar un equipo para poder trabajar. Entonces, si no sabe trabajar en equipo, pues no va a poder ser un buen médico al final. En torno a esa parte económica que nombraba, doctor, ¿cómo cree que les va a la mayoría de médicos en nuestro país? Bueno, hay una diferencia clara entre lo que es un médico general y ya estar especializado. Y entre especialidades hay como diferentes rangos. Y lo mismo, una cosa será trabajar en un hospital público, otra cosa será trabajar en un hospital privado, otra cosa será trabajar con la industria farmacéutica. Entonces hay como mucha diferencia. Obviamente, obviamente los salarios no son muy buenos y básicamente para que la parte económica compense va a tener que especializarse, ¿cierto? Y ahí es donde se marca la diferencia. ¿Quién va a poder especializarse en lo que le gusta? Pues el que fue buen estudiante de medicina. No hay otra opción. Si no es buen estudiante de medicina, lo más seguro es que va a ser un poco más difícil que logre pasar, porque igual así tenga... ustedes lo han escuchado, que la palanca, no, es que es el hijo del director, igual va a tener que pasar un examen de admisión, porque esto funciona exactamente como cuando uno va a entrar a la universidad. Uno no pasa a un posgrado así de buenas a primeras, tiene que muchas veces presentar un examen, y luego del examen, pues escogen algunos, y de esos algunos que pasaron el examen, pues los que tengan mejor currículum o los que hayan demostrado interés en el área son los que van a pasar. No tengo la cifra exacta, pero me parece que de unos 5.000 o 6.000 médicos anualmente que se gradúan en el país, solo hay cupo para 1.500 en especialidades médico-quirúrgicas. Entonces en realidad no todos van a poder especializarse. Bueno, muchos de ustedes van a salir del país. Entonces, la parte económica es súper diferente entre un médico general versus lo que es un médico especializado. Y luego, entre las diferentes especialidades, pues hay unas en las que el salario es mucho más alto, sobre todo en las médico-quirúrgicas, ortopedia, cirugía plástica, etc. Y luego en otras, depende si hace fellowship o no, también. Aparte de que tienen que especializarse, tienen que a veces hacer una subespecialidad que dependiendo del área puede que le compense o a veces no le compensa. Entonces eso sí que marca una diferencia salarial brutal.
Y entre lo que se gana aquí en Colombia versus lo que puede ganar en el exterior, pues la diferencia también es brutal, sobre todo con respecto a Estados Unidos. Tengo amigos que, pues dentro de mis grupo de mis mejores amigos que se especializaron en Estados Unidos, tengo uno que actualmente se gana $450,000 al año, en un año, o sea que como en 3 años ya tiene más de $1,000,000. Es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces, claro, eso marca una diferencia brutal entre lo que se puede ganar aquí en Colombia versus lo que gana allá. Obvio, allá el gasto es brutal, ¿sí? Tengo un amigo que vive en California y dice que en San Francisco le venden una casa de 2 habitaciones, un baño, una sala pequeñita, así, digo, es que es un cuchitril, $1,500,000. Y decía, me mostró una vez un amigo, me mandó un video, mira esta casa, me mandó el video y yo, pero pues es normalita, ¿cuánto? No, $1,300,000, y yo, no, pero ¿qué es esto? Pero, ¿están locos? ¿Qué les pasa? Dijo, no, es por el Silicon Valley, porque ahí como eso está lleno de multimillonarios, pues ahí está Google, Microsoft, etcétera, entonces el precio de la vivienda sube, y entonces hay sitios donde el gasto se gana mucho, pero se gasta brutal también. Doctor, y por pura curiosidad, su amigo, ¿en qué se especializó? No debería decirlo, pero en un momento voy a prender la luz. Hizo medicina interna y luego hizo oncohematología, es oncólogo. Y luego hizo, bueno, en fin, sí, hizo varias cositas ahí de investigación. Y el otro día salió el ranking de las especialidades mejor pagas en Estados Unidos, y una de las que más paga es ortopedia y cirugía plástica y neurocirugía. Lo que pasa es que hacer esas especialidades en Estados Unidos es bien difícil. De hecho, muchas veces tienen que hacer primero cirugía general y luego hacer el fellow por lo menos en plástica o en alguna otra, ¿sí? A veces requieren que hagan una rotación de un año en un área particular antes de entrar a la especialidad como tal. Sí, pero hay muchas especialidades. Casi todos los que se especializaron por fuera ganan mucho dinero, entre el rango entre 200 a 400,000 dólares, ¿no? Entonces, ¿cuál es su libro y película favorita? Mi libro favorito, es que hay muchos. A mí me gusta muchísimo Murakami, que es un escritor japonés que tiene unos libros maravillosos. De Murakami me gusta mucho el fin del mundo en un extraño país de las maravillas. Ese es el libro que más me gusta de él. Ahorita estoy leyendo otro que se llama La muerte del comendador. Ese es como uno de mis autores favoritos, pero así un libro que uno deba leer y que les recomiende mucho también. Hay uno de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad del ser. Ese, si lo pueden leer, es bien chévere, es también uno de mis libros favoritos. De hecho, tiene tantas frases que sirven como para la vida, y a mí me gusta doblarle las hojas a los libros. Yo por eso casi no presto mis libros, porque yo los doblo y entonces si lo presto, pues luego me desdoblan la hoja que me gusta más. Entonces, ese de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, es espectacular ese libro. De películas, a ver, ¿qué película me gusta? Sí, pues a mí me gustan muchas relacionadas como con lo mío, que es la neurociencia. Entonces, hay una que me gusta mucho que es Memento. Memento es genial esa película. Así como más comercial, Origen me parece, Inception, que sería como en inglés. Inception parece una película buenísima, así de como de acción. Y también de estas del estudio Ghibli, como El viaje de Chihiro, El castillo vagabundo, esos que son como más de animación japonesa, también me encantan esas películas, son buenísimas. Digamos, doctor, eso tiene que ver, ese gusto, digamos, por la animación, tiene que ver con alguno de sus hobbies y también qué hace en sus ratos libres.
Sí, yo de hecho soy, luego después de haber hecho medicina, maestría, doctorado, todo, etcétera, toda esa cantidad de cosas, igual como yo les dije, a mí siempre me gustó la parte del dibujo, el arte, etcétera, así que yo empecé a hacer una carrera como ilustrador, como ilustrador. Entonces me metí a una academia que se llama Academia de Artes Fábulas, que cerró por pandemia, y entonces ahí me pude graduar después de 4 años y medio como ilustrador. Entonces hice una carrera como ilustrador profesional. Entonces me gusta mucho como dibujar, pintar. Bueno, si quieren les muestro un poquito algunas. Bueno, aquí tengo algunas cosas que he pintado. Lo que pasa es que yo creo que la cámara no lo mostrará tan bien. Pero bueno, tengo aquí como una página, tengo un blog. Voy a mostrarles un poquito si hay tiempo. Les muestro un poquito del portafolio que hice. Denme un segundito y les muestro así como muy rápido algunas de de los trabajos de pintura e ilustración que he hecho. Denme un segundo, creo que lo tengo por acá. Ok, ya lo encontré. Voy a compartirse un segundito pantalla y les muestro un poquito. Entonces este es mi portafolio así como artista. Aquí hice un autorretrato, obras así que tienen que ver mucho con la ilustración científica, ¿sí? Digamos con el cuerpo humano y estas cosas. Esto es una ilustración hecha con acrílicos, esto es también ilustración científica, un poquito como de ilustración más como de fantasía, infantil. Estos ya son otras técnicas, colines, acuarelas, pintura digital, cómic también. Uno de los requisitos de grado era hacer cómic, pero cómic no soy tan bueno, pero bueno. Fotografía, también hice algo de fotografía. Bueno, en fin, hice como muchas cositas así mientras hice mi carrera como ilustrador. Y bueno, y también tuve una banda de rock. Tuve banda de rock, yo era el guitarrista, entonces nos juntamos con un amigo que es publicista, una amiga que es diseñadora gráfica y otro amigo que es abogado. Entonces montamos nuestra banda de rock, se llamaba Capital Colors, y nada, la pasamos genial, tocamos por muchos bares de la ciudad. Entonces fuimos muchos bares, desde el sur hasta el norte de la ciudad. Estuvimos tocando, haciendo conciertos y todo, así que no, la pasamos genial también. Y obviamente música es súper difícil, tocaba estudiar mucho, duro. No, la verdad no soy tan hábil como un músico, soy pésimo, pero bueno, ahí lo hicimos, hice lo mejor que pude. Creo que me va mejor con la pintura que como la música, pero bueno. ¿Y qué ha pasado con eso, doctor? ¿Lo va a retomar? Bueno, difícil, es que también con pandemia ya difícil, el bajista tuvo bebés, entonces ya, ya muy difícil. Creo que alguna vez con mi amiga la cantante, con Natalia, sí, hicimos como algunos formatos acústicos y eso, pero claro, ahorita en pandemia es como difícil retomar. Sigo practicando un poquito con la guitarra, a veces como en los ratos libres, pero la verdad es que ahorita con la pandemia el trabajo virtual se ha vuelto mucho más fuerte, entonces he tenido que trabajar mucho más duro que cuando estaba presencial. Digamos que antes presencial, no sé, uno salía a las 4 de la universidad y ya se olvidaba, pero ahorita digamos que con la virtualidad uno está trabajando como mucho más, como que todo el tiempo uno está ahí dándole, entonces he tenido un poquito menos de tiempo. Y de pintura todavía sigo pintando, también no tan fuerte como el año pasado sí pintaba más seguido, ahorita menos, pero bueno, no los puedo descuidar porque se pierde, las cosas que no se practican se olvida, lo mismo que la medicina, si uno no la practica, si uno no la lee, créanme que se les va a olvidar. Claro, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que eso sería todo por ahora. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Realmente muy, muy chévere todo. Bueno, no, excelente iniciativa, felicitaciones. Digamos, estas entrevistas y sobre todo como mostrar el otro lado como humano de sus profesores, ver que son, digamos, personas común y corriente, que simplemente les gusta lo que hacen. Pues eso es muy bueno, que lo tomen como ejemplo, sobre todo esas experiencias de vida.
Yo creo que es un ejercicio súper chévere. Creo que no sé si en otros sitios estén haciendo algo parecido, pero me parece una idea buenísima. Y pues felicitaciones a todos ustedes que han organizado estos encuentros. Y pues bueno, también poder conocerlos un poquito más a ustedes. Ojalá podamos hacer más cosas como para que podamos seguir hablando y pues poder interactuar un poquito más. Bueno, aprovecho también la oportunidad para invitarlos al Congreso Nacional y Simposio Internacional de Neurociencias. Se va a hacer ahorita en junio, vamos a tener invitados internacionales, así que pueden buscarlo ahí como www.colne.org.co. La Universidad del Rosario participa también dentro del comité organizador de ese evento, entonces están cordialmente invitados por si quieren ir. Y la doctora Mariana Gaviria también va a hacer un simposio sobre neurología, eventualmente va a estar como a final de año. También para los que estén interesados, y invitarlos al grupo de neurociencias de la universidad, al grupo Neuros. Es el semillero más grande que tiene la universidad y uno de los grupos más productivos que tiene la universidad, así que todos bienvenidos, y cualquier duda que tengan siempre me pueden escribir, me pueden contactar, y con mucho gusto siempre estoy disponible para ustedes.